El reino de Dios en el periodo intertestamentario. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. El libro de Daniel, el profeta Daniel. Capítulo 2. Y vamos a ver del 31 al 45. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en sus sueños su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Como los dedos eran también mitad de hierro y mitad de barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño verdadero y esta interpretación digna de confianza. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con la historia del reino de Dios. Recordamos un poquito que ya hemos visto el reino de Dios, la historia del reino de Dios desde la eternidad. Lo vimos en la creación, luego lo vimos en la caída, luego en el juicio por el pecado, en el diluvio, luego en los patriarcas, luego en el pueblo de Israel como sombra y tipo del rey que había de venir, y también vimos el reino de Dios en los profetas. Entonces este es como el recuento de lo que hemos visto, de los títulos que hemos visto, la forma como Dios ha establecido su reino todo el tiempo. No es cierto que Dios se haya alejado de la tierra, como dicen algunos que Dios es un Dios trascendente, que nada tiene que ver con la tierra, que Él dejó la tierra a su libre voluntad. Vemos que Dios está reinando aún, o en aquellos momentos de juicio, donde parece, ¿y dónde estaba Dios
cuando sucedió el diluvio. Pues Dios estaba haciendo el diluvio, estaba produciendo el diluvio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios cuando estoy en un problema? Pues Dios está ahí. Quizás Él está generando el problema para que tú tengas arrepentimiento y fe. Entonces vemos que el reino de Dios ha sido establecido por los tiempos, que Dios no solamente reina en el pueblo de Israel, sino que también reina en todo lo existente. Dios es el rey del universo porque Él es el creador del universo. Sin embargo, le ha placido a Dios tener un pueblo especial. Ahora veremos, después de haber visto toda la historia del reino de Dios en el pueblo de Israel, ahora vamos a estudiar el reino de Dios en un periodo de la historia que no está registrado en la Biblia. Es un periodo de cerca de 430 años al que se le conoce como el periodo intertestamentario, o sea, entre los testamentos, también conocido como el tiempo del silencio de Dios. El tiempo del silencio de Dios. ¿Y qué significa esto del tiempo del silencio de Dios? Significa que Dios no trajo profetas en ese tiempo. No trajo profetas que anunciaran los oráculos del Señor. ¿Y por qué no trajo? Porque Dios castigó a ese pueblo. ¿Por qué no trajo profetas? Bueno, eso no significa que Dios se olvidó de su pueblo. Algunas personas dicen, ese periodo de 430 años es un periodo en el que Dios se olvidó de su pueblo. De ninguna manera. ¿Significará esto que Dios no reinó sobre su pueblo o sobre la tierra en ese tiempo? Porque como no quedó nada escrito de los profetas de la Biblia, pues entonces, ¿qué pasó con Dios? No, Dios ha estado ahí. Lo que pasa es que la revelación que Dios había dado sobre su reino, sobre su Mesías, sobre su plan, ya estaba. Todo estaba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, perdón, en los escritos de la Tanaj. Ya estaba. Y no había que ponerle más. Ahora lo que tenía que hacer el pueblo era creer a todo lo que Dios les había dicho, porque aún con los profetas presentes, ellos no creyeron. Vamos a recordar por un momento cuál es la definición del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios o sometido a la autoridad de Dios en el lugar de Dios con la bendición de Dios. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. El pueblo de Dios es en el Antiguo Pacto una nación, la nación de Israel. Esa nación se dividió en dos, Israel y Judá. La nación de Israel fue sometida por los asirios sobre el año 720 antes de Cristo. Y fueron llevados cautivos a Asiria, esclavizados bajo el poder de Asiria. Otros lograron escapar y lograron llegar a diferentes lugares del mundo conocido en la época. Este pueblo entonces quedó 720, Israel fue llevado cautivo y Judá comienza su cautividad bajo Babilonia sobre el año 604 a 606 antes de Cristo, y con una promesa de regresar 70 años después, ¿cierto? Pero la total invasión de los babilonios fue sobre el año 580. Entonces, el pueblo de Dios es Israel y Judá. Entonces decimos bajo el gobierno de Dios. ¿Será que Israel y Judá, por su rebeldía, ya no estaban bajo el gobierno de Dios? De ninguna manera. Todo está bajo el gobierno de Dios. Sencillamente que en esta época ellos vienen a sufrir el castigo de Dios por causa de su pecado. Y volvemos a mirar que
una forma de Dios establecer su reino y una forma de Dios evidenciar su reino sobre su pueblo es el castigo por causa de su pecado. Esto no es ajeno a la iglesia. Algunas personas dicen, Israel estaba bajo la ley y Dios nos castigó, nosotros ahora estamos bajo la gracia, entonces hagamos lo que queramos. Y dice el apóstol Pablo, entonces porque estamos bajo la gracia pecaremos más. De ninguna manera, porque si pecamos estamos diciendo que no estamos bajo la gracia, porque la gracia no es un permiso para pecar, sino es el poder de Dios para vencer el pecado. Una de las manifestaciones de la gracia de Dios es su poder sobre nosotros para vencer el pecado. Dios manifiesta su reino, su gobierno en el castigo sobre el pecado. Ahora, en el lugar de Dios, muchas personas piensan que el lugar de Dios es un territorio definido, como lo fue Israel. En nuestros tiempos hay un afecto especial, un sentimiento especial por Israel. Y se interpreta el antiguo Israel como un pueblo muy especial, como un pueblo que estaba en Israel, y que el lugar de Dios era Israel, que cuando ellos se fueron a Babilonia ya no estaba en el lugar de Dios. Pero esto es falso. El pueblo estaba en el lugar donde Dios quería tenerlos. ¿Y dónde Dios los quería tener? En el exilio. ¿En dónde está Dios en este momento? La iglesia. ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Qué característica debe tener la iglesia? Estar bajo el gobierno de Dios. Aquella iglesia que no está bajo el gobierno de Dios no es iglesia. Así de sencillo. Cualquier persona que diga que él no se congrega porque es que las iglesias son malas, que las iglesias no sé qué, que es liderada por hombres, que es una estafa, pues lo que están diciendo es: yo no soy del pueblo de Dios, porque la palabra es clara al decir, y él añadía a su iglesia todos los días los que iban siendo salvados. Una consecuencia inmediata de la salvación es la inclusión del salvado, del redimido al pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está Dios en este momento? En su iglesia, en su iglesia. Sin embargo, también vemos en algunas partes de la Biblia cómo Dios se aleja de su iglesia en la misma medida que la iglesia va cayendo en pecado. Entonces, Dios había llevado al pueblo al exilio. Judá estaba cautivo en Babilonia e Israel estaba disperso. Ese era el lugar que Dios quería para la iglesia. ¿Cuántas veces Dios quiere un lugar desértico para ti? Muchas personas vienen a Cristo para ser felices. Están equivocados. Venimos a Cristo para ser sus hijos, y en ese proceso somos transformados. Y si a su Hijo Jesucristo lo sometió al desierto durante 40 días y 40 noches en un ayuno, y si a su Hijo Jesucristo el Señor permitió que Satanás le tentara, ¿quiénes somos nosotros superiores a Cristo para no tener estas pruebas? El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuál es el lugar de Dios? Ahora que estamos comenzando el 2016. Queremos un lugar de Dios esplendoroso, bollante, lleno de riquezas y de ostentación. No. El lugar de Dios es el que Él quiere para cada uno. Ahora, el Señor luego retorna a un remanente de Judá a Jerusalén y se inicia la reconstrucción del templo. Pero una de las características, como vamos a ver, es que la gloria de Dios no estaba en aquel templo. Finalmente podríamos pensar que el pueblo de Dios, bajo el castigo de Dios en el exilio o en un retorno en donde fue una nación muy perseguida, no contaba con la bendición de Dios.
Pero esto no es verdad. Recordamos que Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan o contribuyen para el bien de aquellos que amamos al Señor, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo el que es pueblo de Dios es porque es llamado a Dios a ser pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, Israel y Judá, en este periodo tenían un gran propósito en la historia del reino de Dios. Y ellos fueron muy bendecidos. Porque mientras sus antepasados se olvidaron del Mesías, durante todo este tiempo, una de las características del exilio, una de las características del periodo intertestamentario, es que ellos vuelven a la fe, retornan a la fe. El texto que hoy estudiamos nos relata la síntesis de la profecía que Dios revela a Daniel a través de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Entonces el rey se sueña algo y llama a los sabios de toda la nación y les dice: díganme cuál fue mi sueño y qué significado. Y nadie daba con el asunto. Nadie dio. Claro, porque eran falsos adivinos. Pero el Señor le dio la revelación a Daniel. Y Daniel desarrolla esta revelación del sueño, algo bien imposible. ¿Cómo voy yo a mirar el sueño de otro? Algo imposible. Y lo segundo que le da es la revelación del significado de ese sueño. ¿Y qué es ese sueño? Históricamente contempla cerca de 600 años de la historia, y no solo de Israel, sino de todo el mundo antiguo. Un simple historiador, un simple humano con dos dedos de frente, al hacer la analogía de estos reinos o de esta profecía con los reinos que se sucedieron durante 400 años, puede llegar a la lógica conclusión de que esto fue verdad. Y lo vamos a ver. Ahora, esto de la profecía histórica acerca de 600 años de la historia universal, la historia del mundo antiguo, no es lo importante. Lo realmente importante del texto, lo realmente importante de esta profecía es el anuncio del establecimiento del reino de Dios a través de un rey de reyes y un señor de señores que iba a venir y que iba a derribar todo. Y dice que es la roca. ¿Y quién es la roca en la Biblia? Cristo es la roca. ¿Quién es Señor de señores y Rey de reyes? Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí esto es lo más importante, que está hablando a un futuro que iba a demorar 400, quizás 420 años, después del silencio de Dios. Está hablando de un futuro de 600 años antes de que sucedieran estas cosas, o 600 años antes de que se sucedieran estas cosas. Veamos la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Daniel le dice que la cabeza de oro es él, 600, es él con el imperio babilónico. El imperio babilónico en la historia universal dura del 612 al 550. Luego habla del pecho y los brazos de plata. Es un imperio llamado Medo-Persa, de los medos y de los persas, o sea, príncipes de Media, príncipes de Persia. Es un imperio compartido que va del 550 al 331, aproximadamente 220 años. El vientre de los muslos de bronce hablan del imperio griego, primeramente unido y luego dividido. Este imperio dura de 331 a 63 antes de Cristo. Y finalmente luego vemos las piernas de hierro y los pies de barro, que es el imperio romano, del 63 al 310 después de Cristo aproximadamente. Y finalmente vemos la roca que se desprende, no se sabe de dónde, y la roca es Cristo. ¿Qué es el periodo intertestamentario? La palabra intertestamentario significa entre
los testamentos. Es el periodo dado entre los dos testamentos. El cierre del canon del primer testamento sobre el 420 a.C. y el comienzo del Nuevo Testamento sobre el 4 a.C. con la venida del Mesías, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el periodo entre los testamentos. Algunas personas dicen que los evangelios o los 30 años del Señor Jesucristo pertenecen al antiguo pacto, porque el nuevo pacto comienza solamente cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Pero yo pienso, me alineo con algunos estudiosos que dicen, pues para que Cristo hubiera muerto tenía que haber nacido. Entonces todo comienza con el nacimiento de Cristo. Entre otras cosas es soberano, que es glorioso, que tiene unas marcas bien definidas, diferentes al nacimiento de cualquier hombre. ¿Qué característica tiene este periodo intertestamentario? Es un periodo casi desconocido en la historia del reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios o se habla de la iglesia o del periodo entre los dos testamentos, poco se habla de ello, no se le da importancia. Y algunas personas dicen, bueno, es que en ese periodo, como no hubo revelación de Dios, nosotros no necesitamos estudiar de eso. Y es que debido a que este periodo surgieron los libros apócrifos, o llamados también deuterocanónicos, pues nosotros no queremos saber de eso, porque eso pertenece a la religión católico-romana. Entonces, por esa razón, es un periodo casi desconocido en la historia de la iglesia, aunque es un periodo de mucho reconocimiento y que tiene muchos testigos históricos seculares. Muchos. Es un periodo que registra mucho la historia. Ahora, es un periodo al que no se le da importancia porque no hubo profecía reconocida. Es un periodo muy importante. Debe ser importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra a Dios el Señor preparando su pueblo para la venida del Mesías. Lo más importante de este periodo es que Él toma a su pueblo y lo prepara para la venida del Mesías. Es un periodo importante porque nos da la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de Dios con su pueblo escogido. Y hoy en día, y a partir del liberalismo teológico y a partir de la nueva hermenéutica, se considera que estamos en la era de la gracia, que lo importante es el Nuevo Testamento, que el Antiguo es solamente histórico y todo este tipo de cosas, pero nosotros no analizamos que los dos testamentos están conectados. Están conectados. Es imposible conocer el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo. Yo no puedo conocer de redención si no sé cuándo comenzó el pecado y por qué comenzó el pecado y qué es el pecado. Así de sencillo. Yo no puedo saber de Jesucristo si yo no conozco la creación, la caída y el plan redentivo de Dios. Entonces, este periodo conecta a los dos testamentos, porque ¿cómo puede ser que todo se acaba en el 425 a.C. y vuelve a comenzar la iglesia ya en el siglo I de nuestra era? No hay conexión allí, se necesita una conexión, y ahí está la conexión, porque la historia no es la historia de una nación, Israel. La historia es la historia del reino de Dios. Del reino de Dios. Amén. Es la historia del reino de Dios, no es la historia de un pueblo. Es la historia no es la historia de una nación, Israel, sino es la historia del reino de Dios. Ahora, también es un periodo importante porque en él vemos que Dios sí sigue reinando sobre su pueblo. Que el reino de Dios nunca ha cesado. Es un periodo en el que no hay revelación profética, pero Dios habla a su pueblo mediante la palabra revelada. Es un periodo importante porque se cierra el canon del Antiguo Testamento y se traducen las Santas Escrituras al idioma popular
el griego, y luego vamos a ver esa importancia. Vamos a ver un poco la cronología del reino de Dios en este periodo, pero debemos trasladarnos un poco más atrás, al año 612 a.C., por eso va en descenso, 612, 606, 586, 562, porque es antes de Cristo. En el 612 Nabonido derrota a los asirios y comienza el imperio babilonio o babilónico en el 612. Sobre el 606 viene la primera invasión a Judá y se produce el primer exilio. En este exilio es llevado el profeta Daniel. En este primer exilio. ¿Qué acostumbraban los reyes de esa época? Tomar lo selecto de un pueblo, tomar lo selecto y llevárselo para engrosar la sabiduría de su reino. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Sadrach, Mesach, Abed-Nego, se tomaron los hombres más ricos, los hombres más sabios, los ancianos que conocían mucho, y se los llevaron para Babilonia. ¿Para qué? Para engrosar su conocimiento, su sapiencia, y hacer de Babilonia un reino brillante. Luego, en el 586, ya el rey Nabucodonosor sitia a Jerusalén y se produce el exilio total de Judá. En el 562 muere Nabucodonosor, pero como la profecía lo había dicho, vienen otros reyes, viene otro imperio, y durante un tiempo de más o menos unos 10 años se levantan reyes de Babilonia, pero muy malos reyes. De hecho, recuerdan ustedes cuando el dedo del Señor escribió en el muro Neme Neme Tekel Uparsin a un rey que se llamaba Belsasar, y Neme Neme Tekel Uparsin ha sido probado en balanza y ha salido falto, ha sido hallado falto. Bueno, con este rey se acaba el imperio babilonio y comienza el imperio de los persas. Ciro el persa, en el año 537, en el 539 comienza, estoy equivocado. En 550 se levanta Ciro como rey de Persia. En el 539, fin del imperio babilónico, cuando Belsasar era rey. Ya para la sazón, Daniel tendría unos 80 años, ¿cierto? Cuando sale lo de Neme Neme Tekel Uparsin. Eso es sobre el año 539. El rey Ciro de Persia toma a Babilonia y en el 537 dicta el decreto de retorno del exilio a los judíos. Vamos a mirar un poquito cómo retornan. Primero, acuérdense, Israel era una nación floreciente. Israel y Judá juntos podrían tener cerca de 7 u 8 millones de habitantes en su época floreciente. Luego en la división, además multiplicación, todo esto, pero quedan tribu y media en el sur, en Judá. Se dice que pudieron haber sido 1 millón o 1.200.000 personas que fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero en el tiempo del cautiverio en Babilonia, ellos no dejaron de reproducirse. Ellos siguieron reproduciéndose. Ellos siguieron creciendo. Y recordemos que los judíos siempre fueron una etnia absolutamente cerrada. Entonces ellos daban esa continuidad. Pero ya en el 537, Zorobabel vuelve a Judá, a Jerusalén. ¿Con cuántas personas? Cerca de 50.000, no más. Imagínense cómo quedó de diezmada
el pueblo de Israel. Y comienza la reedificación del altar y del templo. Pero este pueblo que se va es un pueblo pobre, es un pueblo perseguido, es un pueblo esclavo. Y cuando llegan a Jerusalén, la encuentran primero invadida por los samaritanos, samarios o samaritanos. Algunos de los judíos se mezclan con ellos. Hay persecución. Es muy difícil restaurar el altar y el templo, de tal forma que esta restauración que inicia Zorobabel va a ser una restauración muy parcial. Ahora miremos algo bien importante para este pueblo. ¿Cuál era la característica más importante o el centro de la vida de Israel en su esplendor? ¿Cuál era el centro de la vida de Israel en su esplendor? ¿Qué era lo que para ellos era lo más importante y lo que los hacía fuertes delante de otras naciones? El Señor. ¿El Señor en dónde? ¿En dónde estaba la presencia de Dios? En las nubes. En el arca. En el arca. En el arca, ¿cierto? Allí en aquella arquita tan pequeña, allí estaba la gloria de Dios, la chequina de Dios. Bueno, esa arca se había perdido. La chequina ya no estaba. Ya no estaba la gloria de Dios. No hay arca, no hay templo, no hay rey, no hay trono. ¿Qué esperábamos de ese Israel? Terrible, ¿no? Terrible para una nación. Pero ¿qué hay? ¿Qué sí hay? Hay arrepentimiento. Y ellos comienzan una vida de arrepentimiento. Hay esperanza. Ellos vuelven a esperar en las promesas de Dios. Mientras tanto, en Babilonia se levanta algo que se llama la sinagoga. Comienza por la gran sinagoga y luego sigue con algo que es importante, que es la sinagoga. En el 516 se inaugura el templo de Zorobabel en Jerusalén. Entonces vamos ya, ¿cuánto se demoraron? 20 años para reconstruir el templo, que eran cenizas. 20 años para reconstruir el altar, el templo, para retomar el libro, para retomar el sacerdocio y hacer las respectivas distribuciones del culto y todo esto. Pero ustedes se imaginan a este pueblo andando con los pies de plomo, porque era un pueblo pequeño, un pueblo asediado, un pueblo pobre, un pueblo triste, un pueblo sin victoria, un pueblo oprimido. El esplendor y la gloria del templo de Salomón de 500 años atrás o 600 años atrás ya no era nada. Este era un pueblo realmente vencido, un pueblo derrotado, pero tenían esperanza. Y ese es el pueblo de Dios, un pueblo con esperanza en medio de la adversidad. Y eso es lo que tenía que aprender el pueblo de Dios, y a eso los llevó Dios, el Señor, a esa situación, para tener esperanza en medio de la adversidad. Hoy en día tenemos una iglesia que proclama el esplendor y la gloria y la boyancia de los bienes materiales y terrenales, sin saber que Dios, el Señor, nos pasa por el trillo, nos pasa por el crisol. Muchas personas, aún en el Facebook veía yo pastores y cristianos declarando, decretando que el 2016 era el año de la victoria. Iba en un bus, venía ya en la bucetica entre Cinceleo y el aeropuerto de Montería, cuando de pronto uno de esos locutores pseudoespirituales empezó a hablar con un acento muy cristiano. Yo decía, ahí es donde está el engaño de la gente. Falsa piedad,
Ay, Señor, oramos porque tú eres el Dios del universo, tú creaste todas las cosas. Claro, eso está en la Biblia y uno dice, wow, eso es un cristiano. Ay, Señor, y tú que tienes dominio sobre todo, este año, Señor, declaramos que es el año de Dios para nosotros. Declaramos que es el año de Dios para Colombia. Este año veremos la paz. Y hoy es un día muy especial. Y hoy es un día no sé qué. Y hoy yo declaro. Oigan bien esto. Hoy yo declaro que el niño que está secuestrado lo van a soltar. No lo soltaron. Han pasado como 8 días después de esos 7 días. Y ahí está el niño secuestrado todavía. Pero atrevidos, contumaces, que toman piedad como su insignia, pero con sus obras pisotean esta piedad. Todo lo que dicen es mentira. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia de nuestros tiempos. Muchos hicieron culto el 31 de diciembre o el 1 de enero para decretar, para atar, para poseer, para gobernar sobre Dios. Y entonces después vienen los problemas, las situaciones. Dios, el Señor lo mete a uno en camisa de 11 varas, lo oprime. No, ya no quiero a Dios, es falso, ese cristianismo es falso. Y ahí es donde vemos gente resentida. Y gente que cuando les vamos a evangelizar o reevangelizar no quieren saber nada de Dios porque fueron engañados por estos falsos. ¿Cierto? Entonces vemos cuál es la diferencia entre un pueblo engañado y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene esperanza. El pueblo engañado vive su día. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene esperanza. De esta manera, en el tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, mira, duraron solamente para reconstruir las ruinas del templo, y que no tenían esplendor, ni estaba allí la chequina, ni estaban los placos, las despabiladeras, el arca y todo lo que correspondía al culto de Israel. Pero Dios les puso fe. Y era lo que ellos necesitaban. En el 460 se da el regreso de Esdras, y en el 445, casi 100 años después, el regreso de Nehemías para levantar los muros de Jerusalén. Y ese ministerio termina sobre el año 425. Se cierra el canon. Por otra parte, en Babilonia, el pueblo de Israel forma algo que se llama la sinagoga. La sinagoga es una invención de los judíos del exilio, porque como no tenían templo en donde congregarse y no podían hacerlo, ellos pusieron el sistema de la sinagoga. ¿Cuál era el oficio de la sinagoga? Era hacer sacrificios, llevar la religión. No. La sinagoga tenía como propósito fundamental mantener unido al pueblo y darles las enseñanzas de las escrituras, conservar el sistema religioso, conservar las genealogías, el orden sacerdotal y todo eso, porque ellos tenían esperanza de que cuando se volviera a Jerusalén y se levantara el templo, el pueblo de Israel iría a Jerusalén a adorar al Señor, en el lugar donde estuviera. Entonces es un pueblo de esperanza. Entonces en el 425 se da el cierre del canon. Entre el 425 y el 331, el pueblo de Israel continúa bajo el gobierno de los medo-persas. Pero en el año 331, los medo-persas, o el imperio medo-persa, o ya persa, fue dominado por un personaje muy conocido en la historia, un griego llamado Alejandro Magno. Él derrota al imperio medo-persa y él realiza en menos de 10 años, o en unos 15 años,
la helenización del mundo conocido. Él era un hombre de grandes batallas y él heleniza al mundo, o sea, lo vuelve griego. La palabra heleniza quiere decir de los helenos, los griegos, ¿no? En el 323 muere Alejandro el Grande, pero él dejó un gran vacío, no dejó sucesor. No dejó sucesor. Entonces, comienzan en 323 y el 301 unas guerras intestinas griegas. De hecho, no hasta el 301, sino hasta el año 63, cuando el Imperio Romano derrota absolutamente al Imperio griego. Pero entre el 323 y el 301 a.C., vienen las guerras intestinas griegas, una división para tomar esta región entre Egipto, Siria, Turquía, Media Persia y todas estas regiones, y se genera una gran división. ¿Se acuerdan? Era un vientre de bronce y dos piernas de bronce. Eran dos facciones del mismo reino confrontadas, y ellos en el 301 logran, una de estas facciones logra el dominio de esta región de Palestina, y comienza el gobierno de los Ptolomeos. Había una dinastía llamada los Ptolomeos que toma la región conocida como Palestina. Entre el 285 y el 247, un famoso gobernante, Ptolomeo Filadelfo, reina en Palestina. También en este periodo, en Alejandría, se hace la traducción de la Tanaj al idioma griego, para que se conserve. En el 198 comienza el dominio de los Seleucidas, por un señor que se llamaba Seleuco. Y dentro de este dominio surge un señor muy famoso que se llama Antíoco Epífanes. Este hombre tenía un gran odio por los judíos. Sobre el año 170 a.C. hace una gran matanza de judíos y profana el templo. ¿Saben qué hace? Entra al templo de Zorobabel, el templo que había restaurado Zorobabel, y hace sacrificios de prostitución. Sacrificios de prostitución, o sea, prostituye el templo que por siglos había sido sagrado para el pueblo de Israel. Sacrifica un cerdo y esparce la sangre del cerdo. Ustedes saben lo que significa el cerdo para los judíos: impureza, y esparce la sangre del cerdo por todo el templo. Esto fue una gran humillación, y comienza una guerrilla o un grupo paramilitar, como se quiera llamar, y se llaman los Macabeos. Ya desde el año 195, algo así, ya se habían dado unas revueltas por un señor que se llamaba Judas Macabeo. Uno de esos sucesores, Matatías, sobre el año 167 logra la independencia, y en el año 161 recuperan el templo y lo santifican de nuevo. Y de allí hasta el año 63 antes de Cristo, ellos logran una mediana independencia, con acuerdos entre los Ptolomeos, los Seleucidas, y guerras, y también conflictos internos. Allí hubo traicioneros que vendieron a Israel, a Judá, a los judíos los vendieron, haciendo tratos para que se tratara bien a los judíos, pero todos esos tratos fueron más que todo políticos. El caso es que en el año 63 surge el Imperio Romano, y viene la dominación romana sobre Palestina, sobre Egipto, todo esto, y
ese imperio romano levanta hace rey de Israel a Herodes el Grande. Herodes el Grande, rey de Israel entre el 37 y aproximadamente el año 2 o 3, 2 antes de Cristo. En el año 4 antes de Cristo nació Cristo. ¿Cómo les parece? ¿Sabían ustedes eso, cierto? Cristo no nació en el año 1 o en el año 0. El Señor Jesucristo nace históricamente, como lo dicen los anales de la historia, en el año 4 antes de Cristo de nuestro calendario juliano. El problema es que nosotros estamos regidos por un calendario histórico que se equivocó nomás como en 4 o 5 añitos. Ya sabemos el resto. Sobre el 30 viene la pasión, crucifixión y muerte del Señor. Sobre el 66 la rebelión judía contra Roma. Sobre el 70 la destrucción de Jerusalén y la diáspora. Y ya en el año 310 la conversión del Estado de Roma al cristianismo romano. De esta forma se cumple la profecía. Los 4 imperios, o mejor, los 5. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y luego viene la roca que es Cristo, desmenuza estos imperios, los hace polvo y Él llena toda la tierra. Amén. Es la forma como desde 600 años antes de Cristo, Dios le reveló en un sueño a Nabucodonosor, un impío, un sueño que fue interpretado por Daniel, y esto se cumple. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de que Dios continúa el gobierno, de que Dios usa diferentes medios para el cumplimiento de su plan, para el cumplimiento de su propósito, y dentro de esos medios está el castigo al pueblo para producir esperanza, porque el pecado nos afectó tanto que perdimos la esperanza y a veces necesitamos ser oprimidos para volver a tener esperanza, para guardar la esperanza, para guardar la fe. ¿Amén? Amén. Yo sé que hoy no ha sido una mañana como tan bonita, hemos visto historia, fechas, y eso generalmente no nos gusta, pero es bien importante para continuar viendo lo que es el periodo intertestamentario de hoy en 8 días. Dios mediante veremos la importancia del periodo intertestamentario, sus características y las aplicaciones a lo que nos lleva este periodo, o el estudio de este periodo en la iglesia en nuestros tiempos. El Señor sea con nosotros, y que para una próxima oportunidad no seamos tan aburridos en este tipo de clase. El Señor tenga gracia y misericordia. Hoy oramos. Perdón, ¿hay preguntas, por favor?